Hola, en este video intentaremos resolver un ejercicio de funciones donde se nos da una función en los reales, una función por tramos f de x, tal que e elevado a x por x cuadrado, si x es menor o igual que 0, y x menos 2 por arco tangente de x, si x es mayor que 0. Primeramente, notar que esta función es derivable en todo su dominio menos en el 0, ya que el dominio son todos los reales por definición. Aquí se consideran los x menores o iguales que 0 y aquí mayor que 0. Por lo tanto, por composición de funciones, es derivable en todos sus puntos, excepto en el 0, donde hay que analizar si es derivable o no, ya que ahí es donde cambia de definición la función. Entonces, en primer lugar, derivaremos esta función si es que x es menor que 0, lo cual se denota como f derivada en x por la izquierda. Esto quiere decir que debemos derivar esta parte para este tramo de la función. Esto es un producto de e elevado a x por x cuadrado y esto se resuelve derivando el primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Entonces, la derivada de e elevado a x queda igual, es e elevado a x por el segundo factor sin derivar, que es x cuadrado, más el primer factor sin derivar, que queda igual e elevado a x, por la derivada del segundo factor. La derivada de x cuadrado pasa el 2 multiplicando por x elevado a 2 menos 1, que es x. Esto lo podemos factorizar por e elevado a x por x y nos queda x más 2 por distributividad. Para buscar los puntos críticos de este tramo, es decir, cuando x es menor que 0, debemos ver dónde esta función se hace 0. Eso ocurre cuando x es igual a 0, ya que está multiplicando directamente, y cuando x es igual a menos 2. E elevado a x siempre va a ser positivo, independiente de por cuál número esté elevado. Así que basta con que cualquiera de estos otros dos factores hagan que la función entera se vaya a 0, en este caso la derivada. Para x mayor que 0, debemos buscar la derivada de f de x por la derecha. Se denota con un signo más. Es decir, debemos derivar esta parte ahora. Primero está el x y la derivada de x es 1. Menos, esto es un factor, 2 por arco tangente de x, igual que delante, el primer factor derivado por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. La derivada del primer factor, que es una constante, es 2, es 0, por lo tanto 0 por arco tangente de x es 0. Más, que es lo que vamos a anotar acá, 2 por la derivada de arco tangente de x. Por límite conocido, la derivada de arco tangente de x es 1 dividido en x cuadrado más 1. Por lo tanto, aquí simplemente dividimos por x cuadrado más 1. Desarrollamos esto y nos queda x cuadrado más 1 menos 2 es x cuadrado menos 1 dividido por x cuadrado más 1. Esto lo podemos factorizar como una suma por su diferencia. Nos queda x más 1, x menos 1 por x más 1, que es lo mismo que x cuadrado menos 1, desarrollándolo, dividido en x cuadrado más 1. X cuadrado más 1
siempre va a ser mayor o igual a 1, ya que x cuadrado siempre va a ser mayor o igual a 0. Entonces, los puntos críticos, cuando f de x, f' de x por la derecha es igual a 0, van a ocurrir cuando x es igual a menos 1 o cuando x es igual a 1. Sin embargo, aquí estamos analizando cuando x es mayor que 0. Por lo tanto, no consideraremos este punto crítico, solamente este, por dominio. Ahora nos queda ver qué pasa cuando x es igual a 0. X es igual a 0, para ver si un punto x es igual a a, en este caso 0, es derivable en ese punto, debemos buscar qué pasa cuando f' en a, tanto por la izquierda como por la derecha, son iguales. Entonces, primeramente veremos qué pasa cuando f' de x de 0 se evalúa por la derecha. Que un punto se acerque por la derecha o por la izquierda quiere decir que si tenemos en este caso el 0, que es el punto que estamos analizando, si el x es menor que 0, se le acerca por la izquierda. Y si x es mayor que 0, se acerca al 0 por la derecha. Esto es lo que estamos analizando acá. Y para desarrollar esto, iremos a la definición de derivada con esta forma. La derivada de un punto A se evalúa igual al límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a dividido en x. En este caso estamos evaluando en 0, entonces nos quedaría límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el tramo que es mayor que 0, x mayor que 0, que es este tramo de abajo. Nos queda f de x, queda igual x menos 2 por arco tangente de x, menos f en 0. Nos queda 0 por 2 por arco tangente de 0. Arco tangente de 0 es 0, por lo tanto 0 menos 0 es 0. Es decir, esa parte queda igual. Dividido por x. Por lo que acabamos de ver, si x tiende a 0, esta parte de arriba tiende a 0 y la de abajo también tiende a 0. Es decir, tenemos una forma 0 dividido en 0. Y cuando ocurre eso, podremos aplicar L'Hopital, lo cual quiere decir que podemos derivar arriba y abajo separadamente. ¿Qué quiere decir esto? Que derivamos esta parte de acá, x menos 2 por arco tangente de x, nos queda 1 menos 2 dividido en x cuadrado más 1. Esto es lo que vimos en esta parte, la derivada de arco tangente de x es x cuadrado más 1, dividido por la derivada de x. La derivada de x es 1. ¿Qué pasa si hacemos x es igual a 0? Esto nos queda 0, 2 dividido en 1 es 2, 1 menos 2 es menos 1, dividido en 1 es menos 1. Ahora veremos la derivada por la izquierda de 0. Recordar que tienen que ser iguales para que sea derivable en este punto, si no, no es derivable en ese punto. Nos queda límite cuando x tiende a 0 por la izquierda ahora de e elevado a x por x cuadrado
menos f evaluada en el punto, f evaluada en 0, x al cuadrado es 0 por e elevado a 0, que es 1, 0 por 1 es 0, por lo tanto queda igual, dividido por x. Esto es igual al límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de e elevado a x por x, ya que por inversos multiplicativos se va una de las x. Y nos queda 0 por e elevado a 0, que es 1. 1 por 0 es 0, por lo tanto, la derivada de f en 0 por la izquierda es 0, distinta a la derivada en f en 0 por la derecha, por lo tanto, no sería derivable en 0. Sería derivable en todos sus puntos menos el 0. Entonces, la derivada de la función que estamos viendo sería la siguiente. La derivada de f de x es e elevado a x por x más 2, si x es menor que 0, y es x menos 1 por x más 1 dividido en x cuadrado más 1, si x es mayor que 0. Por todos los resultados que hemos visto. Y en 0 no existe porque no es derivable en 0. Entonces, ahora vamos a analizar los puntos críticos y los intervalos de monotonía. Como es una función por tramos, debemos analizar los puntos críticos, todos los que hemos obtenido. Es igual, es decir, el x es igual a 0, x es igual a menos 2, ya que ahí es donde se va a 0 esta función de arriba, Lx no se va a 0, cuando x tiende, es igual a 1 también. Esos son nuestros tres valores críticos, nuestros tres puntos críticos, dos que encontramos en la parte de arriba y uno en la parte de abajo. Recordar que no puede ser x es igual a menos 1, ya que estamos analizando en los mayores que 0. Ese es el tramo que estamos considerando en esta definición de la función derivada. Y lo que hay que hacer ahora es analizar los signos de acuerdo a sus puntos críticos por cada parte, no todo junto, y luego la respuesta de intervalos de monotonía, es decir, dónde es creciente o decreciente, es la intersección en lo que vayamos encontrando. ¿Qué quiere decir esto? Primero, para x es menor que 0, nuestros puntos críticos son el 0 y el menos 2. Perdón, al revés. El menos 2 y el 0. Este es todo el intervalo. Analizamos todo el intervalo, no solamente los puntos donde se nos dan. Después, como digo, se hace la intersección y ahí queda la respuesta tal como si lo hubiésemos hecho con los intervalos considerados. Entonces solo debemos analizar x y x más 2, ya que el valor de e elevado a x siempre es positivo. Y ese sería el valor de la derivada en este intervalo. Entre menos infinito y menos 2, el x va a ser negativo. Entre menos 2 y 0 va a ser negativo. Y de 0 en adelante es positivo. El x menos 2 es negativo desde menos infinito hasta menos 2 y de ahí en adelante es positivo. Menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. ¿Qué quiere decir esto? Que en este intervalo la función es creciente.
del menos 2 al 0 decreciente y del 0 al infinito creciente. Ahora veremos qué pasa en x mayor que 0. Esto es lo que tenemos. De todas formas, aunque no estemos considerando el menos 1, igual la función se va a menos 1, a 0 en menos 1. Por lo tanto, lo vamos a analizar. Y como digo, después, al final, hacemos la intersección y queda la respuesta correcta de todas formas. Es decir, y además es donde cambia de signo en menos 1, por eso también lo debemos de analizar, porque ahí se van obteniendo los intervalos de monotonía, es decir, donde es creciente o decreciente. Entonces tenemos desde el menos infinito hasta el menos 1, desde el menos 1 hasta el 1 y del 1 hasta el infinito. Solo debemos analizar el numerador, ya que el denominador siempre va a ser positivo, así que no va a cambiar el signo. X menos 1 y x más 1. Y esto nos va a dar el signo de la derivada en ese intervalo. Desde el menos infinito hasta el menos 1 es menos, es negativo. Desde el menos 1 hasta el infinito es negativo. Y desde el 1 hasta el infinito positivo. Y x más 1 es negativo desde el intervalo x menos infinito hasta menos 1 y en adelante es positivo. Menos por menos es más, menos por más es menos y más por más es más. Nos queda creciente en ese intervalo, decreciente en ese intervalo y creciente en ese intervalo. Entonces, si hacemos la intersección de lo que hemos encontrado, nos queda que f es creciente. La intersección, aquí desde el menos infinito hasta el menos 2 es creciente y aquí abajo desde el menos infinito hasta el menos 1. Por lo tanto, la intersección es desde el menos infinito hasta el menos 2. Unión, aquí desde el 0 hasta el infinito es creciente y aquí desde el 1 hasta el infinito es creciente. Por lo tanto, la intersección es desde el 1 hasta el infinito. Como es creciente en este intervalo, f es decreciente en el intervalo entre menos 2 y 1. Notar que aquí no es la intersección, sino es la unión. Para el crecimiento se contempla la intersección, en cambio para la f decreciente se contempla la unión de los resultados que hemos encontrado. Si anotamos estos datos en un gráfico, o sea, en una tabla de signos, nos queda menos infinito, menos 2 y 1. Notamos que la función aquí es creciente, decreciente, creciente, quiere decir que queda de esta manera. Por lo tanto, quiere decir que en x es igual a menos 2, tenemos un punto máximo, ya que pasa de creciente a decreciente. Y en x es igual a 1, tenemos un mínimo, ya que pasa de decreciente a creciente. Y estos serían entonces los puntos críticos que en x es igual a 2 habría un máximo relativo y en x es igual a 1 un mínimo relativo. Y así queda resuelto el ejercicio.